Bueno, buenos días, bienvenidos a todas las personas que ya están conectadas a esta sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestra sala virtual, a la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, al cierre de la segunda parte de este ciclo, Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta. En esta serie de encuentros, tanto en la primera como en esta segunda etapa, hemos conversado sobre las comunidades de inmigrantes que vinieron a Venezuela desde Italia, desde España, Alemania, Uruguay, Colombia, Cuba. También abordamos la comunidad judía. Y la sesión de hoy, para cerrar este segundo ciclo, está dedicada a una comunidad también muy importante dentro de Venezuela, que es la comunidad de inmigrantes que vino de Portugal. Este encuentro se llama La presencia de Portugal y los portugueses en la vida cotidiana de Venezuela. Y quiero, en nombre de todo el equipo de la Fundación para la Cultura Urbana, agradecer la presencia de nuestros invitados de hoy. Ya Tulio los va a presentar como debe ser. La dinámica de la sesión, ya saben cómo es, escucharemos la conversación con ellos y al final atenderemos las preguntas que ustedes quieran hacer. Si quieren hacer preguntas, recuerden que por el chat de preguntas y respuestas pueden ir escribiendo y estaremos atentos al chat también de conversación que tenemos aquí dentro de la sala de Zoom. Bueno, aquí está nuestro querido Tulio Hernández, fundador y director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, colaborador y, por supuesto, nuestro moderador de estas ricas conversaciones que tenemos los sábados. Tulio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Dianida. Para mí es un gusto cerrar este ciclo, que además debo decirles que es tan rico que tengo el proyecto de hacer una especie de documental editando todos estos materiales, porque generalmente la mayor parte de los estudios y de las cosas que se hacen sobre migraciones de cada migración. Pero ahora hemos tenido la posibilidad de ver ocho, incluyendo la uruguaya, de la que poco se habla. Entonces, pues hoy cerramos el concepto, como ustedes saben, de gratitudes de ida y vuelta. Es la gratitud que sentimos los venezolanos por el aporte que han hecho para nuestra modernidad, los distintos grupos de migrantes. Y la gratitud es doble, porque también en cada reunión sentimos, escuchamos la gratitud de quienes vinieron. Y algunos, muchos, ya se fueron otra vez. Hoy nos toca hablar de Portugal. Para esta reunión tenemos dos invitados muy especiales. Froilán Ramos, quien es doctor y magíster en historia y es profesor, vive desde hace 8 años, como tantos venezolanos, ahora nos toca al revés, vive en Chile y es profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y además es autor de un libro muy importante sobre la migración portuguesa a Venezuela. Y tenemos a Fernando Campos, quien tiene una trayectoria muy interesante para el tema, porque Fernando es consejero de las comunidades portuguesas para el área consular de Caracas. Esto es un órgano consultivo de gobierno que se hace por elección popular. Pero además Fernando ha sido un activista de la comunidad, fue presidente del Club Portugués de Caracas, del Centro Portugués, perdón, y también del Instituto de Cultura Portuguesa. Entonces, con nuestros dos invitados vamos a hablar de una migración que no por casualidad está cerrando, porque yo creo, y eso va a ser un tema de los que quiero plantear, que es una migración de las más discretas en su presencia, pero de las más decisivas, definitivas. Y además lo sabe mucha gente. Me asombró que un profesor de Dominicana me escribió porque había sobre la importancia de los panes de los portugueses en la vida de Venezuela. Y otro, todos sentimos que muchas de las cosas que constituyen nuestra identidad, incluyendo ciertas formas de arepa,
realmente son aportes de las migraciones portuguesas. Entonces, bienvenidos, gracias Froilán, gracias Fernando por aceptar. Y como los que son habitués a esta cátedra saben, empezamos con un calentamiento de béisbol. Yo les lanzo una pelota muy suave y ellos me responden muy breve para crear una atmósfera inicial. César Miguel Rondón decía que el bateador tenía que dar un rolling al pitcher. Así que bienvenidos, Fernando, bienvenido Froilán. Muchas gracias. Fernando, Luis de Camões. Bueno, Luis de Camões es el mayor poeta portugués de todos los tiempos. Escribió la famosa epopeya o Lusíada, que narra la historia de los descubrimientos portugueses. Y bueno, caso curioso, el Día de Portugal se celebra la muerte de Camões. O sea, los portugueses no celebran una batalla, no celebran una independencia, no, la muerte de un poeta. Yo creo que eso ya es algo que dice mucho de la cultura portuguesa. Froilán, Travesía de la Esperanza. Sí. Bueno, muchas gracias. Ese es el título del libro que recoge una investigación histórica sobre la presencia portuguesa durante el siglo XX en Venezuela y particularmente en Centro-Occidente, en el estado Lara y Barquisimeto. Es un libro que ha tomado vida propia. Ya van 2 ediciones, una edición en Venezuela y una edición en Chile. El libro se encuentra totalmente digitalizado y de acceso a través de Internet. Por acá está el ejemplar. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Fernando Pessoa. Bueno, Fernando Pessoa, otro de los grandes escritores portugueses, nacido en Lisboa, fallecido el 30 de noviembre del año 35. Curiosamente, el Instituto Portugués de Cultura, del cual soy presidente, pues celebra su aniversario en esa misma fecha y empezó como la Comisión Pro Celebración de los 50 años de la muerte de Fernando Pessoa, el poeta de los heterónimos. Escribió varios con distintos nombres y realmente tiene una cantidad de libros. Es un poeta universal, es un poeta de los muchos portugueses que son poetas universales. Entre mis gustos me tomé un café con Pessoa en el café que él solía visitar y hay una estatua modesta también. No es una estatua, es él sentado y yo estuve tomándome un café con él. Esa foto es típica quien va a Lisboa. Está en la zona de Chiado, la zona más céntrica de Lisboa. Es fantástico, fantástico. Froilán, un pueblo navegante. Sí. Lo más conocido de los grandes aportes de Portugal a la humanidad han sido las exploraciones geográficas, en especial desde el siglo XVI, que expandieron el conocimiento, las rutas comerciales y también el acercamiento de pueblos y distintos productos. No solamente hacia Europa, sino también el conocimiento de Europa de estos nuevos espacios, en África, Asia y también América. Entonces, gracias. Fernando, Madeira, ay, perdón, creo que te interrumpí. No, es el pueblo de navegantes, el mayor fruto es el conocimiento. Eso era lo que quería decir. Fernando, Madeira. Bueno, Madeira está inevitablemente ligado a Venezuela, primero por la gran cantidad de madeirenses que emigraron a Venezuela, pero bueno, hay que recordar que Madeira, después que los portugueses llegaron a la isla de Madeira, se tornó así como que el puerto seguro para partir hacia nuevos descubrimientos, pues. Y lo mismo pasó con la inmigración, pues la mayoría de los barcos que venían de Europa, tanto del sur como del norte de Europa, escalaban Madeira para salir hacia las Américas, pues. Entonces fue punto de salida de mucha inmigración hacia Brasil, hacia Venezuela, hacia la Bahamas, y bueno, yo digamos que un puerto seguro de partida hacia las Américas. Froilán, Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima es uno de las representaciones religiosas más importantes de la comunidad
portuguesa, pero también ya muy compenetrada con la población venezolana, y se encuentran capillas e iglesias dedicadas en distintos rincones del país. Por tanto, ya es parte de una comunidad luso-venezolana y venezolana. Marítimo, Fernando. Bueno, el Marítimo, pues un equipo de fútbol que sucedió prácticamente a un desaparecido también deportivo portugués, pero que fue, bueno, conformado por personas de la comunidad maderense, obviamente por el gran gusto y por el amor que los portugueses siempre tuvieron al fútbol y siguen teniendo, ¿no? Y bueno, y obviamente que dio cátedras en el fútbol venezolano, y siento que marcó una época importante para portugueses y para los venezolanos. Froilán, portugueses en Chile. Sí, bueno, la presencia portuguesa en Chile y en América está desde los inicios asociada a las exploraciones y tierra adentro de los españoles. Pero uno de los más significativos, sin lugar a dudas, Fernando de Magallanes. El estrecho de Magallanes y la travesía liderada por este navegante portugués sentó un hito en el país que hasta el día de hoy lleva su nombre, una región lleva su nombre, pero también el espíritu de curiosidad y de aprender, de conocer. Me parece que es lo más relevante. Cerramos la cosa de bateo, el calentamiento, con Fernando Fontes. Fernando Fontes, bueno, Fernando Fontes, un histórico ciclista del estado Táchira, nacido en Portugal, que realmente fue un hombre que vino de alguna manera a marcar un hito, bueno, en el ciclismo, que en el estado Táchira está tan arriesgado, ¿no? Pero bueno, un hombre que sin duda representó los colores de Venezuela y el amor por Portugal. Venció la Vuelta a Venezuela, venció varias veces la Vuelta a Táchira, incluso ganó por ahí una Vuelta a Costa Rica, si mal no recuerdo. Y bueno, y realmente fue una forma, la contribución también con los portugueses dieron al ciclismo en zonas tan remotas de Venezuela como es pues, el estado Táchira, pues, porque hay que recordar que los portugueses prácticamente llegaron todos por La Guaira, ¿no? Entonces, bueno, increíble, pero Fernández Fontes, bueno, ya ha fallecido. Realmente bueno, ¿a dejó ustedes les parecerá curioso que yo pregunte por Fernando Fontes? Pero yo soy tachirense, amo el ciclismo, y ese era, junto con Nicolás Reitler, nuestro héroe de infancia. El Rubio de Rubio. Se casó con una vecina de Rubio, y era el Rubio de Rubio, y era un hombre amadísimo, queridísimo por todo el mundo. Así es. Bueno, comencemos entonces ya en serio, y yo le quiero preguntar a Froilán, tú no eres lusodescendiente, ¿por qué te dedicaste a una cosa tan específica como estudiar la migración portuguesa en una región tan contundentemente cultural como Lara? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. No soy lusodescendiente, pero crecí en Barquisimeto, una ciudad comercial del centro occidente del país, pero también en una Venezuela abierta a la inmigración, y desde pequeño recuerdo haber tenido contacto con distintas comunidades migrantes, italianos, españoles, portugueses, muchos emparentados con mi familia por lado materno, paterno, comunidades portuguesas y también latinoamericanas. Y esto fue una constante, luego en el colegio, luego en el liceo, luego en la universidad, compartir con compañeros, compañeras de clase lusodescendientes, profesores lusodescendientes. Y esto me llevó luego a comenzar a estudiarlo académicamente, porque me pareció muy interesante. Y finalmente se concretó a nivel de los estudios de maestría en el desarrollo de una investigación dedicada a esta comunidad, y especialmente en la región del estado Lara. Tú sí eres, Fernando, lusodescendiente, aunque a algunos no les gusta el término. Pero... Bueno, a mí no me gusta mucho el término lusodescendiente, porque yo parto de un principio que los hijos de los portugueses nacidos en otros países, como en este caso en Venezuela, son portugueses nacidos en Venezuela, como los hijos de los venezolanos nacidos en el exterior serán venezolanos nacidos en el país donde estén sus padres. Pues. A mí me gusta usar el término luso venezolano,
en este caso, ¿no? Ahora, yo soy nacido en Portugal, ¿no? Yo no nací aquí, llegué con 19 años, pero digamos que, bueno, con 62 ya que voy a cumplir, o sea, viví un tercio de mi vida en Portugal y 2 tercios en Venezuela. Así que, bueno, me siento muy venezolano, ¿no? Y Y aunque eres, estoy y eres casado... muy, a pesar de no haber sido de los primeros que llegaron, sino eres un activista de la comunidad muy fuerte. Sí, bueno, eso es algo que me venía, ya yo lo traía, digamos, en los genes y en la sangre, un poquito por el trabajo que mi padre, todavía vivo, gracias a Dios, desarrolló en Portugal, sobre todo en el post-abril del 74, cuando regresaron muchos portugueses de las ex colonias africanas, de Mozambique, de Angola y Cabo Verde y todo eso. Entonces mi papá siempre apoyó mucho a la gente que regresó y trató de reintegrarlos. Y de alguna manera yo agarré, digamos, ese gusto, por decirlo así. Y cuando llegué a Venezuela, pues llegué siempre con la intención obviamente, de integrarme, pero por supuesto mantener viva mis tradiciones, mi cultura y quizás divulgarla, pues. Entonces eso, tuve la suerte de también de llegar casi de inmediato al Centro Portugués aquí en Caracas, donde tuve un contacto inmediato con una pequeña parte, digamos, de la comunidad, pero después con el tiempo, bueno, eso se hizo parte de mi día a día, ¿no? ¿Cómo lo es hoy en día? Que, como dijiste bien al principio, soy consejero de la comunidad portuguesa. Eso, obviamente, algo que me compromete mucho en estar atento con la comunidad portuguesa que está aquí en Venezuela. Sí, seguro, Tulio. Froilán, ¿Sí? o sea, yo me leí tu trabajo y en verdad es asombrosa la documentación que tienes, porque quiero decirles que el trabajo no es solo sobre el presente, o sea, hace un paseo de las relaciones entre Portugal y Venezuela y en general América Latina, las políticas migratorias del Estado venezolano. Si yo te pidiera que en 5 minutos me hicieras, siendo un poco, sé que tan difícil, una, una panorama general de la migración portuguesa a Venezuela, ¿podrías hacerlo? Lo intentaré con mucho gusto. Sí, la migración portuguesa en Venezuela data desde los mismos procesos de exploración de la tierra firme y que acompañaron a los exploradores españoles y alemanes hacia el interior del país. Por tanto, ya desde el mismo inicio del nacimiento de Venezuela o de la exploración de la tierra firme venezolana en el siglo XVI, ya habían portugueses en el país. Y los encontramos también luego en un hecho significativo. Un estado de Venezuela lleva el nombre Portuguesa, uno de los más importantes ríos de los llanos de Occidente lleva el nombre Portuguesa en honor a una dama lusa fallecida en estas aguas. Un descendiente de portugueses también participó en la Guerra de Independencia venezolana, se integró luego en la Armada y sus restos reposan hoy en el Panteón Nacional. Por tanto, la presencia portuguesa en Venezuela lleva ya siglos, ha sido constante y ha sido sobre todo parte de los más importantes procesos de conformación de Venezuela. A ver, Fernando, ¿cómo harías tú lo mismo sin ser un estudioso, sino un protagonista? ¿Cómo tú que has vivido en un país de inmigrantes, que conoces la migración italiana, la española, la judía, la colombiana, que los has visto, cómo te percibes tú a ti mismo a la migración portuguesa? No la tuya, que es una segunda generación, sino la desde el comienzo, desde mediados del siglo XX. Bueno, los portugueses empiezan a llegar a Venezuela, digamos, en la escala mayor, después de los años 40, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, obviamente que llegó una inmigración portuguesa muy humilde, la gran mayoría conformado pues, por personas bueno, primero con escasos recursos económicos, obviamente, ¿no? Era el principal motivo por el cual emigraban. Y por otro lado, gente pues con muy poca capacidad educativa, pues gente con la gran mayoría poco o nada sabían escribir y leer y todo eso, ¿no? Pero gente muy humilde que bueno, que de entrada llegó al país
y se enamoró de la tierra, de su gente. Y precisamente por su gran grado de humildad y por ser gente de clase muy baja, pues de inmediato se integraron precisamente, sobre todo en los barrios, empezando primero que nada por las zonas de La Guaira y después fueron subiendo hacia Caracas, ¿no? Y bueno, y de alguna manera integraron de tal forma y empezaron en la parte de la agricultura, que muchos eran agricultores, ¿no? Y después muchos empezaron con el área de comercio, detectando las necesidades que el mismo pueblo podría tener, esas clases más bajas. Y bueno, y empezaron a abrir pequeñas bodegas, pequeños comercios para surtir a esas personas de los insumos básicos, ¿no? Y bueno, eso fue quizás el primer paso para la integración, pues juntarse con sus similares, ¿ok? De alguna forma gente de su misma clase. Y poco a poco, bueno, empezaron después a crecer sus negocios y bueno, y también llegó mucha gente, especialmente del Portugal continental, de la zona norte y de la zona centro, gente que vino para el área de la construcción, especialmente en el tiempo de Pérez Jiménez, cuando hubo un auge muy grande en la construcción en Venezuela, con la construcción de carreteras, construcción de muchos edificios, y llegaron muchos portugueses calificados por la vida, porque no... Se congeló. Fernando. Bueno, Froilán, Sí. ese proceso que está contando Fernando para Venezuela y sobre todo para el centro, ¿cómo se produce en Lara? Sí, bueno, antes de responder esto voy a hacer una breve relación de la pregunta anterior sobre las políticas del Estado venezolano, políticas migratorias, y hay que entender que durante el siglo XIX el mismo nacimiento del Estado nacional conllevó la atracción de inmigración europea en general, y no solamente en Venezuela, sino en toda América, como ocurrió en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, con distintos resultados. Esto es muy importante porque permitió establecer leyes y luego instituciones a partir de 1936 para articular la llegada de inmigrantes. Y como bien señalaba don Fernando, la inmigración portuguesa en Venezuela fue muy importante, especialmente durante el siglo XX, por la cantidad. Es decir, el número significativo de inmigrantes que llegaron desde los años 40 hasta los 80 fue realmente una cifra relevante y luego de distribución en las principales ciudades del país. Allí pudiésemos hablar de tres etapas o tres momentos de llegada de esta inmigración, como bien señaló don Fernando, un primer grupo llegado a fines de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que desarrollaron una serie de tareas y trabajos muy laboriosos en todo el centro del país, especialmente en La Guaira, Caracas, y luego ya en los años 50 y 60 comenzó un proceso de traslado hacia las principales ciudades del interior. Y acá es importante recordar también el contexto. Nos encontramos en un contexto de una Venezuela de los años 50 y 60 con un importante Producto Interno Bruto, un proceso de transformación de la vida cada vez más urbanizada y menos predominio del mundo rural. Y esto también se experimentó en las comunidades migrantes, italianos, españoles y portugueses, comenzaron a asentarse y desarrollar cada vez más actividades en las ciudades. Fernando, ¿ya puedes hablar otra vez? No se te oye. Tienes que abrir el micrófono. Abajo tienes cerrado el micrófono. Okay. Ahora. ¿Me escucho ahorita? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Es que tuvo un pico de internet que se me cayó y bueno, tuve que conectarme por otro lado. Tú ibas hablando sobre cómo una migración de origen humilde, de pocos recursos, se identifica y empieza a prestar servicios de asistencia en pequeños comercios a otra gente también de pocos recursos.
Pero Es correcto. después los portugueses se convierten en un modelo de éxito económico. Y es cuando surgen las grandes superficies, Excelsior Gama, el mercado, ¿cómo se llama? No me viene Central el nombre. Madeirense. Central Madeirense, pero también se hacen prestigiosos sastres como Clement, o se hacen dueños de negocios decisivos en la cultura musical como Juan Sebastián Bar. O sea, ¿cómo ocurre esa transformación? ¿Y cuál es el secreto del éxito vamos a llamarlo así, el modelo portugués de hacer negocios? Claro. Bueno, fíjate, o sea, es así. Los portugueses, obviamente, como yo te dije, se juntaron primero con sus similares, pero también sintieron después que en Venezuela realmente quizás aquel estilo de distribución y de separación de clase social en Venezuela, eso no era tan evidente. Entonces, de alguna forma empezaron a meterse en otras áreas, pues, y por supuesto con su enorme voluntad y capacidad, digamos, de querer crecer y sacar su familia adelante, obviamente que lograron meterse en otras áreas, como tú dices, muy distintas a lo que iniciaron cuando llegaron a Venezuela. Bueno, hablas de Álvaro Clement. Álvaro Clement obviamente fue un hombre que llegó, que era un sastre muy humilde también, pero que obviamente que empezó a meterse, vamos a decirlo así, con las altas esferas de la clase, incluso política venezolana, ¿no? Y obviamente eso fue su catapulta para hacer todo el imperio que hizo en Venezuela, ¿no? En el caso, pues, de los supermercados, pues, hay que hacer notar que hubo un esfuerzo muy grande, por supuesto, de los portugueses que llegaron a Venezuela, pero que de alguna manera tenían bien claro que sus hijos era importante que estudiasen, que se graduasen, que se preparasen para el futuro. Y realmente esa segunda generación, que ya son esos portugueses, esos lusos venezolanos, portugueses nacidos en Venezuela, obviamente que empezaron después a asumir riendas de conjuntamente con los padres en esos negocios, en los supermercados sobre todo, y entonces obviamente con una visión mucho más amplia empezaron a crear las grandes cadenas, empezaron a crecer, digamos, esos supermercados que sus padres habían generado. Y bueno, y por supuesto abrieron puertas para no solo atender a las clases más humildes, sino a toda la sociedad venezolana. Y obviamente que hay que destacar que los portugueses, pues hasta los días de hoy, continúan siendo el principal eslabón de la alimentación del venezolano, de la distribución de la alimentación del venezolano. ¿Ok? Entonces, bueno, crearon, por decirlo así, grandes imperios comerciales que, bueno, que hoy en día prestan un servicio público a todos los venezolanos y a todos los que viven en este país, ¿no? En tu trabajo sobre los portugueses en Lara, me llama la atención que le dedicas un fragmento largo al tema de las asociaciones panaderas, de la panadería. ¿Por qué? Sí. Bien, el sector panificador es muy importante en el siglo XX venezolano porque ocurrió una transformación de la alimentación venezolana. La tradicional arepa, que era mucho más laboriosa de preparar, comenzó a compartir espacio con el pan, que ya estaba elaborado, era mucho más fácil de adquirir y consumir. Y esto va de la mano del proceso de transformación urbana que experimentó el país y también la presencia de las comunidades de los portugueses en los centros de abastecimiento, de venta de alimentos, en todos los espacios urbanos y suburbanos, es decir, en los barrios. Entonces hay que verlo como un proceso complejo. Hay un proceso de transformación de la vida venezolana, del campo a la ciudad, de urbanización, un proceso también de asentamiento de los portugueses en esta red de distribución de alimentos y por otro lado un proceso de organización del sector panificador por parte de la comunidad portuguesa, como fundadores y como parte de los principales socios, no solamente en el estado Lara, sino también en las principales ciudades del país. Es un proceso de la mano de la característica urbana. Fernando, pero no solamente del pan que habla Froilán, sino que hay un invento, creo yo, que es la panadería. La panadería, por lo menos en Caracas, en Barquisimeto, en las grandes ciudades, es un centro de reunión, es un café,
es un restaurante e incluso es un lugar donde compras embutidos, compras productos. ¿Es cierto que eso es una creación portuguesa? Y si es cierto, ¿se la trajeron de allá o la inventaron en Venezuela? Bueno, yo creo que hay un híbrido, ¿no? Obviamente que muchas cosas vinieron de allá, pero aquí también de alguna manera los portugueses, digamos que con esa integración que se hicieron con los venezolanos, trataron de explorar otras áreas, ¿no? Y bueno, y sin duda que la panadería, como dices tú, punto de encuentro, punto de tertulia, punto de conversar, donde se encuentran los amigos, al café de la mañana, el pastelito, el desayuno, bueno, se fueron adaptando y de alguna manera, como yo dije, hay un híbrido, pues, entre aquello que nosotros hacemos con la panadería en Portugal, que son muy similares a lo que tenemos aquí, y obviamente esa necesidad también de adaptarse a los venezolanos como tal. Entonces, bueno, es un sitio de tertulia, un sitio de encuentro. Hoy en día la panadería, como dice tú, los embutidos, ya son hasta pequeño abasto, donde la gente incluso consigue comprar muchísimas cosas, hasta las aspirinas que son necesarias para el día a día, pues, porque hasta casi que farmacias son. En tu libro también le dedicas un poquito al tema lingüístico. ¿Qué concluyes ahí? Bien, en la parte lingüística, obviamente, los primeros grupos migratorios portugués de los años 40 y 50 no conocían muy bien el español. Muchos de ellos tampoco habían escuchado sobre Venezuela y comienza a producirse de forma espontánea un proceso de aprendizaje del español que termina por convertir un portuñol y comienzan a adaptarse a algunas palabras y expresiones. Este punto en particular ha sido trabajado sobre todo desde la Universidad Católica Andrés Bello, por el profesor Gómez y también por el profesor Tavares, quienes han logrado identificar distintas palabras y también acentos de este portuñol producido en Venezuela. Sin embargo, resulta muy significativo que el aprendizaje del español por parte de los portugueses fue de forma espontánea, de forma natural, con la interacción con las comunidades venezolanas, pero también luego con la segunda generación, es decir, con estos luso-venezolanos, con los niños que comienzan a ir a la escuela y comienzan a familiarizarse, interiorizarse mucho más allí. Fernando, tú dijiste hace rato algo que quiero conectar con esto. Dice que quería de alguna manera integrarse, pero mantener sus tradiciones y su cultura. Pero a mí me llama la atención que la colonia portuguesa es la que más ha ayudado a mantener la cultura y las tradiciones venezolanas. Yo recuerdo, sí, yo no sé si tú habías llegado, cuando el primer gobierno de Pérez, de Carlos Andrés Pérez, regularon la arepa y las areperas empezaron a desaparecer y solo fueron quedando las areperas que gestionaban los portugueses, que se inventaron nuevos rellenos para vencer el tema de que había que la arepa valía un bolívar. Entonces te hago dos preguntas. ¿Cómo se da, o si es que has pensado en eso, esta vocación de ser portadores de la venezolanidad? Las mejores areperas de Caracas, espero no ofender a nadie, para mí son de portugueses. Pero la segunda pregunta es, ¿y por qué en un país donde las migraciones hicieron una gastronomía extraordinaria, hay una comida italiana que es venezolana, hay una comida china que es venezolana, hay una comida española que es venezolana, no hubo el mismo boom con la cocina portuguesa? Bueno, la verdad que es un fenómeno que a veces yo me pregunto igual sobre eso, ¿no? Porque realmente la comida portuguesa, aparte de lo que dice, yo no estaba en el primer gobierno de Pérez, ¿no? Yo llegué después, pero sí escuché hablar un poco de eso, ¿no? Aun cuando en el caso de la arepa siento que fue por una cuestión más que por una necesidad, precisamente el control que pusieron, que tuvieron que emigrar y bueno, y buscar otras alternativas para poder continuar a funcionar con las areperas, ¿no? Pero realmente en el caso de la gastronomía,
no existió esa integración de la comida portuguesa con la comida venezolana. Los portugueses, y te hablo específicamente por acaso mío, soy un amante de la comida típica venezolana. A mí me encanta un buen mondongo, a mí me encanta mi buena yaca, un pabellón criollo, bueno, un pescado frito. Esas son cosas que me encantan muchísimo. Pero realmente la comida portuguesa siempre la mantuvieron un poco al margen. Bueno, realmente no sé explicar el porqué, pero siempre se mantuvo muy ella. Pues. Y tanto es así que incluso no existen grandes cantidades de restaurantes de comida portuguesa en Caracas. No existen. Está la Tasca Caribe en la Avenida Libertadores. En algún momento estaba del Santa María en la Candelaria. Y otros más por ahí. Y hoy en día, realmente, aparte de la Tasca Caribe, eso está. Ahorita hay uno aquí en Macaracuay que se llama Grillé Macaracuay, que también tiene cosas muy típicas portuguesas. Y después está en los clubes. Y bueno, porque realmente la principal comida portuguesa, por decirlo así, es el bacalao, por ejemplo, ¿no? Y realmente el bacalao es algo que no tienen en la gastronomía venezolana, realmente prácticamente no se usa, ¿no? Y tanto es que en algún momento nosotros comíamos arepas de bacalao, que creo que precisamente vienen de ahí, de esa necesidad, digamos, de transformar las areperas, ¿no? Pero siempre se mantuvo muy ella, muy sola. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? También en tu libro le dedicas un tramo a cómo se mantienen las tradiciones los migrantes y haces un peso en el tema de la Virgen de Fátima que pregunté al comienzo. ¿Puedes desarrollar un poquito de eso, Froilán? Sí. Bueno, también quiero complementar algo. Me parece que si bien no hay un plato emblemático de la fusión de la comida o integración de la comida portuguesa en Venezuela, sí me parece significativo algo que señaló el historiador José Rafael Lovera, y es el consumo de pan, el consumo de trigo en Venezuela. Cuando uno revisa las cifras del consumo de pan o de trigo en el país, uno observa que a partir de los años 40 comenzó a elevarse y de forma sostenida. Y esto resulta muy significativo porque este cereal comenzó a masificarse y a hacerse habitual dentro del consumo urbano venezolano, es decir, popular común. Esto es relevante, sobre todo en un país con una tradición de la arepa de maíz en el occidente, porque en los Andes se consume la arepa de trigo. Bien, y sobre la otra pregunta, sobre Nuestra Señora de Fátima, es importante porque está presente en la comunidad portuguesa. La comunidad inmigrante portuguesa fue mayoritariamente católica y devota de Nuestra Señora de Fátima, como lo evidencian la presencia de capillas en el resto del país. Pero particularmente en la ciudad de Barquisimeto se constituyó una parroquia católica dirigida por un sacerdote portugués, especialmente designado por la Iglesia venezolana, que fue el padre Joao, y él dirigió espiritualmente a la feligresía portuguesa en Barquisimeto. Gracias también a la gestión del padre Joao se logró a través de donaciones y de los aportes de toda la comunidad, la construcción de una de las más importantes iglesias del este de la ciudad de Barquisimeto, que está dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Por tanto, acá podemos ver varias cosas. Por un lado está el fervor religioso en torno a Nuestra Señora de Fátima, pero también, por otro lado, el esfuerzo colectivo por levantar una iglesia y, por otro lado, también cómo se interactúan la espiritualidad con la comunidad y el arraigo dentro del nuevo espacio, que se ve conjugado a partir de esta iglesia, de este edificio. Muy bien. Fernando, tú eres una autoridad, digamos, fuera del país, de tu país, pero entonces quiero hacer varias preguntas simultáneas porque el tiempo aquí se nos va muy rápido y ya nos quedan como 17 minutos de lo que planificamos. Pero fíjate, primero te quiero, si no te importa, me gustaría saber por qué te fuiste
a Venezuela en una época en que ya no era tan atractivo económicamente. Si puedes. Segundo, ¿qué sientes hoy en día como identidad, como ciudadano? Y tercero, una de las cosas que más me han impresionado en estas conversaciones son los niveles de retorno o de ida de las migraciones. Por ejemplo, los judíos quedan apenas, según sus registros, 20.000, perdón, llegaron a ser 50.000 en una época. Y hay incluso sinagogas donde ya no hay rabino. Entonces, ¿qué ha pasado con la migración portuguesa? ¿Sabes qué ha ocurrido? Entonces son tres cosas, pues. ¿Por qué tu historia personal, tu identidad hoy en día y qué sabes de los retornados? Ok, bueno, nada, yo vengo a Venezuela en el año 79, con 19 años de edad. Portugal tenía escasos 5 años que había salido de una dictadura de muchos años, pero en esos años, posterior al 74, 76, 77, 78, tuvimos una época muy difícil para la economía, para la política, para el pueblo, ¿no? Hubo varias tentativas, digamos, de cambiar quizás el espíritu con que se había tumbado la dictadura, ¿no? Y tuvimos a punto de pasar de una dictadura de derecha para una dictadura de izquierda. Entonces, bueno, obviamente que todo eso, la situación económica del país, de alguna manera, pues me motivó a querer buscar nuevos horizontes. Vengo a Venezuela, primero porque tenía algunas personas de familia por acá, y bueno, y yo estaba en una época que me tocaba también hacer servicio militar obligatorio en Portugal, y aunque ya no teníamos problemas de las colonias, de la guerra en África y todo eso, era algo que nosotros sentíamos que de alguna manera podía truncarnos un poquito aquel querer, digamos, desarrollar su vida y prepararse para el futuro. Vengo a Venezuela, bueno, te tengo que decir que de entrada me enamoré de esta tierra, de su clima, de su gente. Me caso a los pocos años con una venezolana, hija de portuguesa, o sea, luso venezolana también. Y bueno, realmente decidí quedarme. Gracias a Dios, yo amo esta tierra y así ya voy respondiendo a tu segunda parte de la pregunta. A mí me encanta Venezuela, me encanta su gente. Yo realmente defiendo al venezolano. Yo siento que los venezolanos de bien somos, porque yo también soy venezolano, no nací aquí, pero también soy venezolano. Somos mayoría. Entonces, yo amo este pueblo, siento que es un pueblo genuino y bueno, y realmente sentí que aquí había mucho para recibir y había mucho para dar también. Y bueno, y siento que eso me dediqué. Con relación a la última parte de tu pregunta, bueno, el factor contrario que hoy en día están saliendo o están regresando. Yo siento que no es tanto un regreso, porque realmente los portugueses que vinieron a Venezuela, la gran mayoría no es que se están regresando. Muchos están saliendo, yendo afuera, que hasta una situación económica un poquito mejor, van afuera, pasan un tiempo y regresan. Donde sí hay una salida importante es en la segunda y en la tercera generación, o sea, los portugueses que han nacido en Venezuela, que bueno, que por situaciones que a lo mejor en su momento hicieron su padre venir, situación política, situación económica, están saliendo buscando nuevas oportunidades como salimos nosotros en aquel entonces. Y no es que hay muchos que están yendo a Portugal, la tierra de su padre, pero la gran mayoría están yendo a países, digamos, cercanos a Venezuela, Colombia, Perú, Chile. En Chile hay una comunidad luso-venezolana hoy grandísima, grandísima, ¿vale? Y yo casualmente conversé la semana pasada con el embajador de Portugal en Chile, con quien tengo muchísima proximidad, porque yo tengo una hija en Chile también. Entonces, él me comentaba que los lusos venezolanos han llegado a Chile a dar un aporte también grandísimo, grandísimo al desarrollo de Chile, porque están yendo precisamente con la filosofía con que sus padres vinieron a Venezuela, con lo que aprendieron con sus padres en Venezuela, la están exportando hoy día. Y también están llevando negocios, llevando panadería portuguesa también por toda esa parte, ¿no? Y después tenemos los que han regresado a Europa, la gran mayoría
están yendo para España por una cuestión del idioma. Como digo Froilán, nació aquí el portuñol y era poco común que en las casas de los portugueses se hablase portugués, hablaban portuñol. Entonces muchos de esos inmigrantes de hoy, de esos venezolanos y portugueses de segunda generación, como no dominan el idioma portugués, están yendo a países, digamos, de habla hispana, ¿no? Pero es un fenómeno interesante, pues, o sea, están partiendo, obviamente, con la experiencia de sus padres, y yo siento que es una inmigración también que está aportando mucho a los países donde están llegando. ¿Cómo se ve? Muchísimo. Y sé que la integración en algunos casos ha sido complicada. Froilán. Perdón, no te escuché. ¿Sí? No, ya terminaste, Fernando. Sí, claro. Froilán, tú que estás en Chile, te quiero hacer 2 preguntas porque ya nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Y quiero hacer unas consideraciones finales. Tú estás en Chile, has estudiado el fenómeno migratorio, ahora eres un migrante tú mismo, estás viendo esto que está describiendo Fernando, le has seguido el pulso a ese retorno, a esa migración segunda de luso venezolanos a Chile, y tú en particular, ¿cómo te sientes siendo tú ahora tu propio objeto de estudio? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, el fenómeno de la migración es un fenómeno social desde la misma existencia de la humanidad y de la movilidad, y en distintas etapas y circunstancias se ha presentado en uno u otro lado del Atlántico o del mundo. Venezuela ha sido un país históricamente tradicional receptor de inmigrantes y desde hace algunos años está experimentando un hecho sin precedentes en la historia venezolana, que muchos hemos y estamos viviendo. Actualmente en Chile, según datos oficiales, hay más de 500.000 venezolanos en el país, en una población total de extranjeros en Chile que ronda el 1.450.000. Quiere decir que por lo menos un tercio de la inmigración presente en Chile es venezolana. Eso es realmente significativo en número. Ahora bien, al ser tan reciente, estamos hablando de prácticamente los últimos 5 años, en cuanto a número de importancia, todavía es una migración que está por estudiarse. No hay datos pormenorizados o caracterizados a nivel regional o mucho más local. Es un tema que está por estudiarse, pero es un número muy importante. Principalmente la migración venezolana en Chile está concentrada en Santiago, la gran mayoría, la región capital, pero también en los últimos 2 o 3 años ha ido interiorizándose hacia el norte o sur del país. Y con respecto a la última pregunta, sí, ha sido un proceso muy reflexivo, porque una cosa es como uno observa y contempla el problema o el fenómeno de la migración dentro de Venezuela, y lo observa también a la distancia del tiempo, sobre todo desde el punto de vista histórico, pero en este momento es cada vez más reciente y también se ven otros elementos lingüísticos, culturales, desde fuera. Y allí hay una valoración a lo que ha sido Venezuela como una tierra de gracia y de oportunidades para distintas migraciones europeas y latinoamericanas en el tiempo que se observan. En lo personal, me siento muy agradecido con Chile. He tenido la oportunidad de continuar desarrollando mi carrera académica y profesional. He conocido experiencia de muchos venezolanos que también han tenido muchas oportunidades para ejercer profesiones como la medicina y comenzar a trabajar. Y esto hay un aspecto significativo. Alrededor del 60 hasta un 70 u 80%, dependiendo del estudio y del flujo migratorio reciente, de la migración venezolana en Chile ha sido observada con estudios superiores, es decir, con estudios universitarios y muchos con posgrado. Y esto ha convertido a la migración venezolana en Chile en una migración bastante competitiva que se ha logrado incorporar rápidamente al campo de trabajo y también
una migración que comienza a gestar y articular también sus redes de asociación. Por ejemplo, un periódico venezolano en Chile, asociaciones o agrupaciones de venezolanos, de médicos venezolanos, de abogados venezolanos, de comerciantes venezolanos en el país. Entonces, pienso que eso está dando rasgos, está aportando algunas siluetas de la contribución venezolana a este país en esta oportunidad. Fernando, gracias. Una curiosidad. No sé si tienes datos de cuántos portugueses llegaron al país después de los años 40, cuál es el pico más alto, cuántos quedan en este momento registrados como tales. Y tengo una curiosidad con los centros portugueses, porque los centros, por ejemplo, la Casa Italia, los centros portugueses, el Hogar Canario, han sido clubes muy importantes en el mundo del asociacionismo venezolano. ¿En qué situación está eso hoy? Bueno, y un número realmente de cuántas personas llegaron a Venezuela, realmente no lo manejo, ¿no? Ok, yo te puedo decir que los picos de la inmigración portuguesa a Venezuela ocurrieron en la década de 50, década de 60, ¿no? Después empezaron a bajar, volvió a haber una inmigración importante en la década de los 70, pero después realmente se redujo muchísimo. O sea, hoy en día los números que manejamos es que entre primera, segunda y tercera generación, en Venezuela existen más de 600,000 portugueses. ¿Ok? Realmente están dispersos por toda Venezuela. Yo siempre digo que Venezuela es un país con una dimensión continental muy grande y hay portugueses en todos los rincones. El año antepasado incluso se hizo un estudio ahí de acercarse a todos esos pueblos del interior, a toda la comunidad del interior para ubicar portugués y saber dónde estaban, y se visitaron, eso fue algo promocionado por la Embajada de Portugal, y fueron a 23 de los 24 estados venezolanos y encontraron portugués en toda parte. Algunos incluso hasta personas que ya no tenían ningún tipo de contacto con su comunidad, ¿no? Pero están por ahí. Pero se habla de más de 600,000. Los de primera generación, como dije hace rato, la gran mayoría no quiere dejar Venezuela. Están ya de tal forma integrados que no se quieren ir. ¿Ok? Y bueno, nada. Con relación a los clubes portugueses, bueno, por supuesto que los clubes portugueses que están también están concentrados específicamente en las grandes ciudades, por decirlo así. Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, todavía queda algo por Punto Fijo, otros ya desaparecieron, pero por supuesto que en el actual contexto de la pandemia que se está viviendo, por supuesto que eso está haciendo mella, pues porque con certeza que las dificultades son muchas, aunque el Estado portugués está tratando de apoyar los clubes que tienen más dificultades, porque es importante recordar que el asociativismo es la forma más práctica que se tiene precisamente para poder llegar a esos portugueses que están dispersos, y quizás incluso cualquier apoyo económico, social que el Estado portugués quiera dar, lo hace a través precisamente de los clubes, porque es donde se concentra la gente, a la forma, digamos, más clara de distribuir cualquier apoyo. Pero sí, hay mucha dificultad en este momento, pero bueno, yo estoy seguro que vamos a salir adelante y continúan a hacer espacios. Yo te digo específicamente por el Centro Portugués aquí en Caracas, como dice que fui presidente allá, donde se hace un esfuerzo muy grande por mantener las instalaciones, pero siento que se está logrando y que vamos a salir adelante. Los portugueses vinieron a Venezuela para quedarse. Dos preguntitas más. Una curiosidad personal. En Seguro. Chile, ¿tu hija qué es? Digo en términos de nacionalidad. Sí, bueno, mi hija es primera venezolana, el uso venezolano igual. Mi hija no tiene nacionalidad chilena, aunque está casada con un chileno y tiene una hija chilena. Es curioso, mi nieta es
es chilena y es portuguesa. No tiene nacionalidad venezolana, más por una cuestión, obviamente, de dificultad de obtener documentos y todo eso, ¿no? Pero bueno, pero tiene su sangre venezolana, por supuesto que la tiene, pero mi hija es profesional de farmacia, hizo su integración también, hizo su reválida, trabaja en una cadena de farmacias y bueno, está muy ligada a esos luso venezolanos, esos grupos que obró Froilán. Yo digo legalmente, no perdón, Fernando, no digo legalmente, sino cómo es percibida, cómo crees tú que es percibida en Chile, como venezolano, como un híbrido. No, como venezolana. No, venezolana claramente, sin duda, venezolana. Vamos cerrando, Froilán. Tú sí, en tu libro hay estadísticas, ¿recuerdas algunas cifras? Sí, los datos sobre la migración se pueden encontrar en los censos que se hacen periódicamente cada año, cada 10 años en el país, y se pueden revisar desde los años 40 hasta los 90 el número de población portuguesa en Venezuela. Hubo un número muy importante a fines que registró el censo de 1951. En 1961 también llegó a un punto, luego descendió a comienzos de los 60. Y el otro censo importante que registra un número significativo de portugueses fue el de 1981, que recogió alrededor de 93.000, 96.000. Claro, hay que recordar que eran portugueses de primera generación. Y que luego comenzó a disminuir a partir del año 83 el número porque el censo registra los nacidos en Portugal, pero lógicamente las familias luso-venezolanas comenzaron a crecer desde los años 60 y 70 en adelante, y ese es otro punto importante. La mayor parte de los portugueses que llegaron a Venezuela echaron raíces en el país, formaron familias, y esa es una de las mayores contribuciones, es decir, el aspecto social, humano, de la sangre, de educación a sus hijos en el trabajo. Vamos a ir cerrando. Quiero preguntarte, y me gustaría una respuesta, bueno, sin prejuicios. Una de las experiencias más duras que hemos vivido los venezolanos en estos tiempos es la xenofobia. Incluso en Colombia, donde yo vivo, yo dicto talleres para periodistas para que aprendan a tratar responsablemente el tema de la migración y no generar xenofobia. En Perú, el presidente nuevo amenazó con sacar a todos los extranjeros, obviamente se refería a los venezolanos. Fernando, ¿tú has sentido xenofobia alguna vez en Venezuela o has escuchado quejas de migrantes portugueses por tratamiento xenófobo? No, en Venezuela no, O sea, fíjate que los portugueses, y tú lo sabes, pues, siempre fueron hasta objetos de sketch en televisión, el Porto, Fátima y esas cosas, pero realmente siempre fueron hechos dentro de un contexto de alegría, realmente no hay una burla en el medio de eso. Fíjate, tanto es así que en el centro portugués hacíamos los eventos y llevábamos a Emilio Lovera, al Maracucho y todo eso para hacer chistes solo portugués. O sea, tendríamos que ser muy masoquistas, no, de manera ninguna. O sea, yo siento que no hay maldad en ese sentido. Yo en Venezuela no veo ni xenofobia, ni racismo, ni nada de eso. Hoy en día a mí particularmente incluso me cuesta mucho entender esos fenómenos en los países de afuera. No solo la xenofobia, sino hasta el racismo, ¿vale? Impresionante cuando nosotros aquí, así como todos tienen el Porto, el de la panadería y tal, nosotros tenemos al negrito de la esquina, o sea, cosas que realmente en Venezuela eso no se percibe de ninguna manera. Y sin duda que eso a la inmigración venezolana que está llegando ahorita a países que en un momento mandaron mucha gente para Venezuela también, por supuesto que se está sintiendo.
se está sintiendo. Y en unos sitios más que otros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hablo por la experiencia que tengo en Chile. Amor Froilán puede hablar de eso mejor que yo. En Chile también en algún momento se ha sentido, oye, un poquito que los venezolanos están llegando y hasta vienen a sacar trabajo a los chilenos. Pero, oye, están llegando gente también con mucha preparación y que está aportando muchísimo. Hay que contornar esa situación. Obviamente que hay que luchar contra eso, ¿no? Pero en Venezuela, jamás. En Venezuela jamás lo he sentido. Una última pregunta. Bueno, un pequeño comentario sobre lo que acaba de decir Fernando Froilán. Sí, en general no ha sido recogida hechos de racismo, xenofobia hacia la comunidad venezolana, en términos generales. Pero sí, desde los últimos 2 años, es decir, desde la pandemia que agudizó la situación de crisis y también comenzó a presentarse el fenómeno de migrantes que venían por tierra caminando y que algunos entraron por pasos no establecidos, eso sí generó algunos episodios puntuales de maltrato hacia los venezolanos. Pero yo diría, en términos generales, la comunidad venezolana ha tenido una buena recepción, sobre todo por su aporte al trabajo. Fernando, una última cosita y vamos cerrando. Cuando los venezolanos de Colombia empezó la pandemia y los desalojaron, muchos retornaron a Venezuela. Y hubo una satanización contra ellos de parte del gobierno que los acusó de traidores que regresaban, pero también hubo como unos miedos en las comunidades de que venían contaminados del COVID. Cuando los japoneses de los años 40 que habían emigrado a Brasil, retornaron a Japón, fueron discriminados. Los llamaban Nikkei, porque habían adoptado actitudes brasileñas. No eran tan rígidos como los como los japoneses de Japón, se vestían más coloridos y fueron rechazados. Una pregunta, como tu padre hizo ese trabajo que hizo y como ahora algunos portugueses están regresando a Portugal y los que vinieron de Mozambique y los que vinieron ¿ha habido ese fenómeno de rechazo al retornado en Portugal? Bueno, siempre hay algo, Tulio, siempre hay algo. O sea, un poco por los factores que tú dijiste. Bueno, aquí de Venezuela, lo que pasó ahorita con el tema de la pandemia, bueno, es un tema particular, pues. Pero sí, siempre hubo. O sea, yo desde que vine en el año 79, he ido muchas veces a Portugal y he estado a veces tiempo allá y todo eso. Y sin duda que de alguna forma siempre nos identifican, más que no sea porque obviamente nosotros muchas veces, aunque no hablemos un portuñol, claro, metemos unas cuantas palabras de por medio. Entonces, sí nos identifican y entonces a veces ha habido ciertos casos, ¿no? Comentarios, cosas que a lo mejor son desagradables, ¿no? Sí. Pero bueno, no siento que sea así nada grave. Ahora, en el caso que tú mencionaste de la experiencia de mi padre con las personas que regresaron de África, sí, fue un tema muy complicado porque la mayoría de las personas que vinieron de las ex-colonias regresaron, gente que era gente incluso pudiente, gente que tenía buena calidad de vida en esa colonia y regresaron prácticamente sin nada. Entonces, obviamente que a simple vista lo veían como una carga, ¿sí? Y bueno, sí, hubo problemas en esa época, sí hubo, sin duda. Y creo que lo seguirá habiendo. Y aquí en Venezuela, bueno, ese factor, bueno, yo no quiero entrar en contextos políticos porque no es mi área, pero bueno, yo parto de un principio que, bueno, que quizás sean tildados de traidores porque, bueno, abandonaron el país cuando estaba en dificultades y ahorita que están en dificultades afuera están regresando. Pero bueno, o sea, ¿qué podemos hacer? La gente va a donde se siente mejor y donde cree que está mejor, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Te pido algo para cerrar. Primero a Fernando, después a Froilán. El Froilán más académicamente, a ti de corazón, Fernando.
si yo te dijera una pregunta, me da pena porque es tipo hola, pero la voy a hacer. ¿Cómo sería el balance tuyo de la migración, desde esta perspectiva de gratitud y de vuelta, de la migración portuguesa a Venezuela? ¿Cuál sería tu balance? Bueno, sería un balance altamente positivo. El portugués vino a Venezuela realmente con intenciones de quedarse, de integrarse. Yo por mí hablo. Yo estoy eternamente agradecido a este país. Lo amo profundamente. Insisto, no nací en Venezuela, pero no me siento menos venezolano que nadie. Siento que he aportado muchísimo también a este país. Mi granito de arena lo he puesto ahí también. Entonces yo siento que hay una gratitud. Se fue el sonido. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ok. Y estoy seguro que los portugueses quieren seguir aportando a la recuperación de Venezuela y hacer de Venezuela el país que nos recibió, que nos abrió la puerta. Y estoy seguro que tendremos mucho que decir en la recuperación económica y social de este país. Estoy seguro que sí. Yo pienso que los hermanos venezolanos pueden seguir contando con los portugueses para el engrandecimiento de la patria venezolana. Gracias, Fernando. Froilán, y cerramos. Sí, a mí me parece que la migración portuguesa en Venezuela fue muy importante y se comprueba en el hecho de la integración. Los portugueses hicieron familia en Venezuela y se enraizaron con la sangre y comunidad venezolana. Muchos luso venezolanos han han emigrado, pero muchos también se han quedado. Y eso es muy significativo. Hoy en día, muchos apellidos portugueses prácticamente son venezolanos. No hay una noción de diferencia alguna. Eso por un lado. Y el segundo aspecto que me parece importante de esta migración y su aporte es que llegó una primera migración, un primer grupo con muy escasos recursos y que logró en la segunda mitad del siglo XX venezolano educar a sus familias y lograr que la mayor parte de sus hijos fuesen universitarios o accediesen a la universidad. Por tanto, el mayor valor y aporte de la emigración venezolana, de la emigración portuguesa a Venezuela, está precisamente en la integración social, en el aportar, en el esfuerzo al trabajo, en la educación, que pudieron acompañar a los lusos venezolanos. Bueno, muy agradecido. Yo no sé, Diajanida, si hay alguna pregunta que consideres importante para cerrar. Bueno, hay un par de comentarios. Moisés Carvalho Núñez envía saudações, saludos para todos, y dice que está muy satisfecho con este seminario y como hijo de portugués está muy feliz con este encuentro. Y María Sigilo les comenta que con respecto al tema de la alimentación, recordó una anécdota interesante de un amigo junto a su esposa e hijo, un infante de 3 años, hicieron una gira por Europa y al preguntarle sobre el viaje le dijo, todo espectacular, pero sufrimos porque el niño no quería comer. Alemania, Francia, Italia, España. Fue una pelea constante y cuando llegamos a Lisboa, el niño decía Venezuela. Pollo en brasa, dulces al estilo panadería venezolano y por fin el niño comió, se sintió como en casa. Y María Pardo envía saludos para todos. Más que preguntas, hay comentarios y agradecimientos a nuestros invitados por la conversación de hoy. Cierras entonces, gracias de nuevo. De verdad que el tiempo se nos fue sumamente rápido. Hoy nos pasamos unos minutos. Pero gracias y gracias a todos los que han asistido. Hicimos 8 sesiones, 8 comunidades y yo creo que a mí personalmente, imagino que Diajanida y Gabriela que han estado presentes, me deja un sabor extraordinario de la gratitud que todos han manifestado y de la importancia, incluyendo los que tuvieron que regresar rápido, como los uruguayos,
que vinieron por razones políticas y fue muy conmovedor porque uno de ellos, Rodrigo Arocena, no había podido terminar su carrera, la terminó en Venezuela y al regresar lo nombraron rector de una de las universidades más importantes del Uruguay. Entonces, bueno, muy agradecidos y cerramos con esto. Cuando Gracias. las conversaciones son tan gratas, el tiempo se pasa volando, uno no se da ni cuenta. Gracias a Froilán, a Fernando por habernos acompañado hoy, por habernos dedicado este tiempo para hablar sobre esa querida comunidad portuguesa en Venezuela. Gracias, Tulio, una vez más por este nuevo ciclo de conversaciones. También a todas las personas que nos acompañaron durante todos estos sábados. También van nuestro agradecimiento. Les recordamos que todos estos encuentros, ya hasta el de la semana pasada, está disponible en el canal de YouTube y este también estará. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Puse el link en el chat de la sesión y allí pueden volver a ver los que ya habían visto o pueden ver los que se hayan perdido y compartirlos también. Los esperamos en un próximo ciclo de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Feliz fin de semana para todos y que tengan un buen sábado. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Luego. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.